Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Definitivamente parecería que el tema del vecino país Haití no se saldrá de las primeras páginas de los periódicos nacionales y aún internacionales a lo largo de mucho tiempo. Cuando uno ve lo que han sido los titulares de fechas tan recientes como el jueves 2 de febrero, dice: Haití pide ante OEA fuerza internacional. Haití reiteró ayer ante la Organización de Estados Americanos que necesita que se envíen fuerzas extranjeras a su territorio para contener la violencia y garantizar la seguridad en un eventual proceso electoral. Por otra parte, otro de los titulares recientes también de estos mismos días dice: Haití pide apoyo a la OEA para las elecciones. Inclusive, en este artículo de las agencias de Washington, titulado en la forma que ya lo mencioné, Haití pide apoyo a OEA para elecciones, hay un subtítulo sumamente importante, dice: apoyo de Jamaica. El primer ministro de Jamaica declaró que su gobierno está dispuesto a enviar soldados y policías a Haití como parte de una fuerza de seguridad multinacional. El anuncio surge una semana después de que la enviada especial de la ONU para Haití, Helen Lalime, dijo que esperaba que el Consejo de Seguridad de la ONU actúe, comillas, positivamente con respecto al pedido de Haití. Es decir, que ahí está el primer ministro de Jamaica declarando que su gobierno está dispuesto a enviar soldados y policías a Haití como parte de una fuerza de seguridad multinacional, algo que habíamos comentado en programas anteriores. Lamentablemente los países de CARICOM no se habían pronunciado en relación con la situación de Haití. Y por otra parte también, un artículo también adicional sobre el peligro por un Haití ingobernable es real. Ese artículo lo escribió un ex embajador de República Dominicana ante la ONU, el señor Singer, y ahí queda retratada la situación que lamentablemente hay que reconocer que Haití se ha convertido tanto para la Organización de Estados Americanos, OEA, como para la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en un tema prácticamente permanente en su agenda de trabajo. Y hay que recordar a ese respecto que desde 1993 la ONU ha estado envuelta en 7 operaciones de paz de dicha organización en Haití. En esas operaciones, la inicial, que fue en el periodo 1993-2000, Misión Internacional Civil en Haití, más conocida como MICIVIT, fue una colaboración pionera entre la OEA y la ONU que más nunca ha vuelto a darse. ¿Por qué repito y menciono este dato de que esa colaboración entre la ONU y la OEA no ha vuelto a darse después de esa misión de febrero de 1993 a marzo del año 2000? Esa misión conjunta de la ONU y de la OEA contó con unos 280 efectivos civiles y tuvo un costo para la organización de unos 14 millones de dólares. Luego sigue, dentro de lo que han sido esas 7 operaciones de paz de la ONU en Haití, la UNMIT, que fue de septiembre del 93 a junio de 1996 y que fue una misión solamente de Estados Unidos, en la que ellos enviaron a 1.297 militares y 291 policías
operación esa que tuvo un costo de 15.1 millones de dólares. Posteriormente, dentro de esas 7 operaciones de paz de la ONU, siguió un Smith de julio de 1996 a julio de 1997 y fue auspiciada por el Canadá. A continuación siguió un MIT de agosto a noviembre de 1997 en la que el mismo país, Canadá, envió 50 militares y 200 policías a Haití, lo cual tuvo un costo de unos 20.6 millones de dólares. Puede que quizás a ustedes les llame la atención de este análisis que estoy haciendo, pero es que son 7 operaciones auspiciadas por Naciones Unidas y una de ellas conjuntamente con la OEA. Luego sigue MINPONUT, que es de diciembre del 97 a marzo del 2000, donde fueron enviados unos 300 policías a Haití con un costo de 20.4 millones de dólares. Siguió otra misión, MICAT, de marzo del 2000 a febrero del 2001, y finalmente la MINUSTAT, que tuvo del 2004 hasta febrero del 2015 y que fue liderada por Brasil, que envió 12.000 militares, 2.500 policías y tuvo un costo de 8.800 millones de dólares. Hacemos una pausa y retornamos en unos instantes. Hay 2 cosas que endulzan la vida de los dominicanos: el cariño de nuestra gente y el azúcar papagayo. ¿Y a quién no le gusta el dulce? Por más de un siglo, el Central Romana Corporation ha producido el azúcar de los dominicanos, Papagayo, abasteciendo con seguridad la demanda nacional, creando miles de empleos y exportando a los mercados internacionales. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Ellos son Ana, Jorge y Juan. Los 3 son dueños de negocios. Ana quiere un vehículo para su nuevo emprendimiento. Jorge tiene una constructora y requiere una nueva flotilla de tractores. Y Juan trabaja con paneles solares y necesita comprar en gran cantidad. Ellos van a adquirir lo que su negocio necesita con Leasing Popular, porque saben que van a tener hasta 100% de financiamiento y plazo de hasta 7 años para pagar. Mayor ahorro gracias a los beneficios fiscales del producto. Así como ellos, tú también puedes seguir progresando. Leasing, un salto inteligente para que tu negocio avance. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y después de hacer un análisis de esas 8 operaciones, 7 operaciones de paz de la ONU, una de ellas conjuntamente con la OEA, con el costo que he enunciado y por los periodos de tiempo que he mencionado, definitivamente hay que recordarle, como a veces se le olvida al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que a partir de la crisis que se dio no solo en Haití desde ese periodo, sino en algunos países del África como Rodesia, se ha invocado por primera vez el capítulo 12 de la Carta de la ONU y el 2 de agosto del 94 el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 940, una resolución muy importante, previendo la creación de un contingente militar multinacional para intervenir en un país. Y por primera vez en la historia, la ONU
apela al capítulo 7 de su carta para tratar un asunto de naturaleza constitucional y por tanto estrictamente doméstico. Es importante enfatizar esto porque la OEA se había cuidado mucho en relación con el tema de situaciones internas de los países y de violaciones de derechos humanos por una parte, de desplazamiento de poblaciones debido a las situaciones de inseguridad en un país determinado, de no tratar asuntos que eran de naturaleza constitucional y estrictamente domésticos. Pero a partir de ese momento y de esa resolución 940, aún con las suspicacias que el propio Consejo de Seguridad de la ONU aplicó esa resolución 940, en el caso precisamente de Haití, la comunidad internacional entendió que en el caso del pueblo haitiano, los ciudadanos se transforman en víctimas de cómo se practica la política en Haití. Y muy especialmente ahora en la presente coyuntura, con las bandas de secuestradores, de asesinos, de violadores, que prácticamente mantienen a ese país en un aislamiento, ya que la mayor parte de las embajadas extranjeras han cerrado sus puertas y ha provocado desplazamientos de población dentro de Haití muy importantes. Por eso he querido citar esa resolución 940, que en su momento provocó muchas críticas y que se consideraron en su momento como algo único y excepcional, pero posteriormente el mismo Consejo de Seguridad y la ONU vivieron la situación que se dio en Rodesia, donde se adoptó una resolución que consideraba amenazas a la paz y a la seguridad internacional el hecho de que se cometieran graves violaciones de los derechos humanos al interior de las fronteras nacionales de un país. Este es el caso también, fue aplicada a Rodesia, y este es el caso también de la crisis actual haitiana, donde los desplazamientos masivos de población constituyen amenazas a la paz y a la seguridad internacionales o agravantes de las amenazas existentes. Esto fue descrito, dicho sea de paso, por un gran diplomático brasileño en su libro sobre Haití. Él había sido el representante permanente de Haití, de la OEA, en Haití, y cuando él publicó un artículo en la prensa de Suiza, prácticamente le pidieron tomar una licencia y posteriormente escribe ese libro que definitivamente es una obra maestra sobre la descripción de todo lo que opera en Haití. Pero hay que mencionar también que al mismo tiempo, por conversaciones del presidente Jacques Chirac con el presidente George Bush hijo, también se tomó la decisión de que Brasil y el ejército brasileño, como lo he mencionado anteriormente, que Brasil envió 12,000 militares y 2.500 policías a Haití con un costo de 8.8 mil millones de dólares. Haití, en base al principio que aplicó el presidente Lula después de esa conversación que tuvo con el presidente de Francia y con el presidente de Estados Unidos mencionado, adoptó el principio de no indiferencia frente a la situación de Haití, y por eso prácticamente a partir de lo que fue el gobierno del presidente Lula en Brasil, hoy de regreso recién electo, y esperamos que este principio básico de la diplomacia de su gobierno anterior, el principio de la no indiferencia, que sea transversal a toda la política exterior de Brasil y que muy especialmente en el caso actual podamos la diplomacia dominicana invocar ese principio en la ONU y en la OEA. Hacemos otra pausa y retornamos en unos instantes.
diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt Rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y decíamos al cerrar la sección anterior cómo el presidente Lula de Brasil en su periodo de gobierno anterior aplicó el principio de no indiferencia en materia de política exterior y en el periodo actual esperamos que la diplomacia latinoamericana y caribeña puedan apelar nuevamente al presidente de Brasil, que aunque acaba de recién inaugurar su periodo de gobierno, pueda hacer el acto de solidaridad que hizo precisamente después de esas conversaciones con los presidentes de Francia, Jacques Chirac, y con el presidente George Bush hijo, cuando se decidió que fuesen las Fuerzas Armadas brasileñas que encabezasen precisamente los cascos azules de la MINUSTAH en Haití durante los años que permaneció precisamente la MINUSTAH en el vecino país. No hay que señalar que en la situación actual de Haití existe una conciencia ya de que independientemente de los calificativos que se le hagan a ese país como un Estado fallido, ¿qué es un Estado fallido, entre paréntesis? Uno de los aspectos que envuelve esa situación es la incapacidad que tiene un Estado de solamente generar un 10% de los recursos mediante impuestos, sobre todo en ese caso de Haití, al comercio exterior y otros impuestos, y prácticamente Haití vive de la ayuda internacional, de las donaciones. Casi el 50% del Producto Interno Bruto de Haití son donaciones internacionales que efectúan a nivel bilateral países desarrollados con Haití, y otras veces son fundaciones, ONGs, y por otra parte el monto de las remesas que realizan los haitianos de la diáspora en el exterior, entre ellos los más de 800 millones de dólares que envían los haitianos que permanecen en República Dominicana. O sea que es un Estado donde no hay capacidad de poder financiar lo que es el sistema de salud y el sistema de educación de su propio país, Haití. Es importante destacar esto porque ahora que se inaugura un nuevo periodo
del gobierno del presidente Lula en Brasil. Creemos que ha llegado la hora de que tanto en la Organización de Estados Americanos, en el Consejo Permanente que recientemente, la semana pasada, deliberó sobre este tema y no llegó a ninguna conclusión. En el momento en que el gobierno de Haití reitera sistemáticamente que necesita el apoyo de la OEA, como se le dio en el pasado, para organizar unas elecciones que algunos aspiran en Haití a que se celebren en el presente año. Nosotros personalmente, por las experiencias que hemos tenido y el conocimiento que tenemos profundo de Haití, sabemos que, de acuerdo con la Constitución de 1987, ustedes se van a sorprender de lo que van a oír, quien nombra al presidente de la Junta Central Electoral de Haití, que es provisional, es el presidente de Haití. Oigan bien este detalle. De acuerdo con la Constitución de Haití de 1987, es el presidente de la República quien nombra al presidente de la Junta Central Electoral, que es provisional, dicho sea de paso. Para cada elección se organiza una comisión provisional que opera como Junta Central Electoral. ¿Qué implica esto? Que si el Departamento de Cooperación y Observación Electoral, más conocido como el DECO de la OEA, no hubiese estado dándole apoyo a las elecciones del año 2012, y no solo eso, sino que además fue la OEA que organizó esas elecciones, consiguió una donación del Canadá, pudo otorgarle cédula de identidad nacional a 5 millones de haitianos y, por supuesto, que las listas electorales tenían que ser preparadas y organizadas con la asistencia técnica del Departamento de Cooperación y Observación Electoral de la OEA, el DECO. Pero hay detalles relacionados con también otra situación, y es que prácticamente la lista de votantes en Haití se cierra apenas 3 meses antes de la fecha de las elecciones. Ese es un plazo extremadamente corto y que en la mayoría de los países se cierra unos 6 meses antes de las elecciones. Hay que esperar que en esta coyuntura, en que uno de los países de CARICOM, Jamaica, ha respondido como yo lo había planteado en programas anteriores, que había, si era la voluntad de algunos países miembros del CARICOM, son 14 países, Haití es miembro de CARICOM también, de pedirle a los miembros de la Comunidad y Mercado Común del Caribe, más conocido como CARICOM, y si República Dominicana desea involucrarse en esa actividad diplomática, también puede hacerlo, para en una u otra forma solicitarle al gobierno de Brasil o al gobierno del Canadá y los Estados Unidos de América la formación de una fuerza militar para poder organizar de nuevo lo que es la seguridad ante la incapacidad que tiene la policía de Haití, aún con los armamentos que le ha suplido Canadá, de mantener el orden público y la seguridad para poder organizar un proceso electoral y reinsertarse por lo menos como Estado con un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Los que no existen actualmente en Haití, aún con la itinerariedad de un primer ministro. Esperemos que este llamado que hacemos y sobre todo la decisión que ha tomado el primer ministro de Jamaica sean escuchados en el Consejo de Seguridad de la ONU y en el Consejo Permanente de la OEA para tomarle la palabra al primer ministro de Jamaica. Concluimos este programa
como siempre lo hemos hecho, con el pensamiento de ese inmortal de la literatura española, don Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Que Dios los bendiga a todos.